trabajar e impulsar. Pero, como ustedes saben que estamos en Colombia, todavía nuestros hermanos, padres de la patria, quienes denominamos a los senadores y a los representantes a la Cámara, les ha quedado grande el sentido de que al momento de que la rama judicial ha solicitado presupuesto para poder desplegar esa descongestión, no lo han podido hacer. Pero a raíz del COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura dijo que no va a haber presencialidad en los juzgados hasta tanto no se mejore la situación con el COVID-19. Durante ese tiempo suspendieron los términos judiciales, pero después, como en junio, comenzaron a retornar a solicitud de varios colegios de abogados para que nosotros pudiéramos trabajar, pero con aforos limitados y las audiencias virtuales. Ahí es donde va el problema del asunto, que ustedes ahora van a ser nuevos abogados. Ustedes van a tener una formación más integral que la tuvo un abogado de los años 80, 90 y hasta me incluyo en ese paquete que yo estoy recién. Ustedes van a tener una ventaja en el sentido de que van a tener dentro de sus asignaciones académicas, van a tener el uso de tecnologías de la información. Porque después de ver que esa situación se presentó, el Código General del Proceso lo estableció así. Entonces, todas las universidades, incluyendo la Universidad Americana, cuando empezó a promulgarse el Código General del Proceso, que ya está vigente desde el año 2019, estableció que además de que tiene que mejorarse en el uso de las tecnologías y todo lo que tiene que ver con notificaciones electrónicas, todas las universidades se obligaron a cambiar ese paradigma y tuvieron que incluir dentro de sus pensum académico una materia que se denomina informática básica, que de lo cual muchos de ustedes dicen, pero informática básica, yo sé de eso, yo sé manejar un computador, yo sé manejar un drive, yo sé manejar X cosa, que eso normalmente se da en instituciones técnicas o en instituciones de educación. Pero créanme que hay abogados que ni siquiera saben prender un computador. Hay abogados que ni siquiera saben cómo imprimir un documento, porque el abogado contrata a una secretaria. Esa secretaria adquiere experiencia y por eso se generan los nuevos abogados, porque yo estudié con una compañera que trabajó durante más de 20 años con abogados, y los abogados, mira, realiza este escrito, haz así, 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 dicta. Pero ahora con este tema de la pandemia, ese abogado está teniendo problemas. ¿Problemas en qué sentido? Porque ahora todas las audiencias las hacen por Microsoft Teams. Algunas veces las hacen por Zoom. Entonces, durante ese tiempo, entonces cada abogado está confrontando esta situación. Es por eso que este trabajo de campo que nosotros vamos a realizar tiene que ver un poco sobre el manejo de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías que nosotros tenemos que realizar tenemos que realizar el trabajo de campo y uno del resultado que nosotros vamos a tener en ese trabajo de campo va a ser que vamos a dar una capacitación, ya sea que nosotros vamos a generar los grupos de trabajo de cómo vamos a dictar esa capacitación, una capacitación corta, puede ser de manera presencial o de manera remota. Presencial si lo vamos a hacer en los lugares donde se hizo trabajo de campo, se limita el espacio, pero es mejor hacerlo de manera virtual. Eso es lo que se va a quedar como producto y esa es la evidencia final
del proyecto. Bueno, entonces, para entrar en materia, ¿qué es lo que vamos a trabajar durante estos módulos que ya vienen? Son de 3 semanas. Estas 3 semanas que nosotros vamos a tener, vamos a trabajar sobre el tema de la revisión de los documentos según los patrones de la ley. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues tenemos que los documentos, vamos a ver un poco sobre los materiales de duda, porque aquí nosotros vamos a empezar a realizar todo lo que es cómo identificar cuando un documento es falso, cómo se realiza la identificación de estos mismos, sobre el análisis de firmas, porque eso normalmente nosotros como abogados vamos a conocer de estos documentos, cuándo es un documento falso, cuáles son las características, el tipo de letra, el tipo de escrituras, las técnicas, el análisis del papel, si es algo auténtico o no, ¿sí? Todo eso nosotros lo vamos a aprender durante estas 3 semanas. Estas 3 semanas que nosotros vamos a trabajar sobre este módulo y vamos a continuar con lo referente y todo eso se encuentra con lo referente a lo que se va a realizar con el desarrollo de nuestro trabajo de campo. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos ahora a saber por qué existe la duda. Bueno, entonces a ustedes les traslado la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué es una duda? ¿Qué es una duda para ustedes? ¿Qué es una duda para ustedes? ¿Qué es una duda para ustedes, jóvenes? Una duda para mí, como si uno lo describe con sus propias palabras, es que lo que me dice una persona no me queda muy claro, no es coherente, no es algo que me dictamina a mí o que me indica que algo está bien o que algo está mal. No tengo ningún tipo de cómo yo pueda dudar o poder comprobar lo que me está diciendo. Nosotros en derecho conocemos conceptos como la duda razonable. La duda razonable es que si, por ejemplo, yo te doy a ti el beneficio de la duda de lo que tú me estás diciendo, ahí es donde comienza a partir el principio de la buena fe. El principio de la buena fe, cuando nosotros hablamos de este tema, es que, por ejemplo, todo lo referente a lo que a mí me indiquen o lo que a mí me digan, yo debo presumir que me lo estás dando o me lo estás diciendo de buena fe. Algunos cuando me dicen, profe, no tengo conectividad, cuando nos llama uno por teléfono, no tengo conectividad a internet, no puedo entrar a las clases virtual, pero resulta de que teniéndolos en WhatsApp, van montando estados a diestra y siniestra, o que uno los pueda seguir o los puede ver por otras redes sociales, que por eso es que hay muchos que aparecen con los memes diciendo, o los mismos videos, y que los profesores diciendo a los que no tienen conectividad y viendo los TikToks de cada uno. Y bueno, pero es que eso es algo que es muy verídico en las clases virtuales, esto siempre se presenta. Muchos les han manifestado los intereses, que eso me encantó, porque estar nosotros
1 hora los viernes en este tipo de espacios, en muchísimos lugares no se da, por conectividad o porque el estudiante pierde el interés. Pero nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que cuando uno aprende en estos trabajos de campo, pues podemos debatir las dudas que tengan con respecto a lo que uno no puede dar en virtualidad, porque para eso se generaron también este tipo de espacios. Entonces, para nosotros hablar de... Disculpe. Cuéntame, Eileen. Ashley me acabó de llamar que ya está en el colegio porque se confundió. Se confundió de hora, profe. Ay, Dios mío, bueno. Y yo le dije, Ya. ¿cómo puede ser si tiene que estar allá a las 10 de la mañana? No. Anda, y la señora Eloína no ha llegado todavía, ya llega a las 9, por eso fue que ella dijo que a las 10. Profe, pero menos mal y el papá la llevó. Y entonces se devolvió para la casa. Y no, y que va a ver cómo va a ser que está en el colegio La Virginia. Virginia Rossi. Sí, ahí está. Y que, ay, no, yo no sé cómo voy a hacer. Yo me confundí. Ándale, Dios mío, ni para decirle que se venga para acá. Ni para decirle que se venga para aquí. Y ayer le iba a escribir, nena, te espero acá en mi casa para que te vayas acá en mi casa y nos juntas a las 10. Y nada, se me pasó. Ay, ay, ay. Y, bueno, aunque claro que ella se tuvo que haber dado cuenta en el grupo que yo escribí que a las 10 de la mañana. Claro, yo le dije. Ay. Bueno, entonces, pero dile a ella que te lleve a tu casa, que lo lleve tu papá, el papá de ella a la casa tuya, entonces. Viven cerca de ahí. Un poco, profe. Ah, bueno, dile que te llegue a la casa la tuya mientras tanto, porque para que no se quede por allá sola. Bueno, yo le voy a decir. Listo. Bueno. Entonces, al ver nosotros esta duda razonable que nosotros vamos a ver, el dubitato, como pueden ver ustedes, miren, aquí nosotros tenemos el dubitato y el indubitato, que es la duda real o la que no existe una duda, que es en este caso el indubitato, porque son términos romanos. Ustedes saben que ahorita no lo han visto, pero cuando vayan a continuar en la carrera van a ver derecho romano. Esta confrontación que se da, dubitato, viene de duda, y indubitato, cuando ustedes saben que les agregan el in, quiere decir que no existe o no lo hay. O como cuando uno establece que en español habla sobre las conjunciones dubitativas o las frases dubitativas que te generen algún tipo de duda. Más que todo, esto de la duda razonable o de la duda, más que todo, ustedes pueden ver acá que esto más que todo se utiliza en la parte de criminalística. Criminalística porque realmente ahí es donde uno mira todos los análisis de las pruebas, aunque en todos los procesos se da esto, pero tiene mayor fuerza en la parte penal. En el sentido de que la criminalística, que es una ciencia que estudia los comportamientos, además de todo lo que es el comportamiento del ser humano, pero también verifica lo que es las escenas del crimen. ¿Y cómo las analizan? Pues por este tipo de duda. Este tipo de duda que se genera en este momento. Disculpen un momento. Aló. Sí, voy a hacer trabajo. Adriana, no sé a qué hora la empieza porque yo no la puedo llevar hoy porque voy a hacer trabajo de campo con los chicos en el San Gabriel después de finalizar la virtual. Sí, ahora mismo estoy en la casa. Bueno. Si nosotros vemos que el cotejo balístico es un ejemplo de confrontación entre la duda y la no duda existente.
¿Por qué? Miren, por ejemplo, esto. Aquí habla sobre la medida de la bala. Aquí dice que métricamente es de un calibre y dice, listo, que fue disparado con un proyectil calibre 38. O sea, todo sobre eso. Y establece métricamente los informes balísticos, establecen realmente la forma en que una persona fue asesinada o fue herida con bala, o la forma en que se fue. Claro está que estos procedimientos tiene que realizarlo personal idóneo para ello y que no contaminen la escena del crimen, que eso es lo que mayormente ocurre. Como pasó en los diversos casos, como el caso Colmenares, que en el caso Colmenares hubo un error en el procedimiento, en el primer peritazgo que se hizo, que tuvieron que contratar un experto internacional para volver a hacer el mismo peritazgo y que del cual el experto internacional dijo, aquí hubo contaminación de la escena. Cuando existe la contaminación de la escena, todo el proceso o todo el informe pericial que genera dicho experto queda anulado. Y por eso es que las personas de este caso, algunas están todavía vinculadas al proceso, pero están ahora mismo en libertad por este informe pericial. La ciencia forense y la criminalística, la duda se da al elemento de prueba en el cual se tiene dudas sobre su origen o su autenticidad. Y entonces, ¿de dónde proviene? Si es original, si es copia, si es falso, entre otros. Bueno, ahora bien, miren, un documento como este, que nosotros podemos mostrar, este es un acta individual de grado, como ustedes pueden ver, tiene varias firmas. Cada firma de estas tiene un sello seco que dice que es o no de ese lugar. Este es lo que ustedes reciben de su colegio cuando se gradúan o cuando se gradúan de la universidad. Por ejemplo, este es un diploma donde establece que aquí es auténtico porque tiene unos sellos de seguridad debajo de su firma. Acá tiene otro sello de seguridad en donde se encuentra una firma del decano y donde tiene otra firma que es la del secretario general. También usted cuando palpa estos documentos, usted se da cuenta que tiene unos sellos de seguridad. Cuando usted va a autenticar estos documentos, usted va a una notaría, pero al momento de generar autenticidad de estos documentos, el notario necesita sí o sí tener el real para él decir que es una copia fiel, auténtica del original. Porque usted sabe que el notario realiza la fe pública de los documentos y con su firma establece que ese documento es real y es auténtico. Es por eso que cuando usted va a las oficinas, su mamá, cuando fueron a sacar la tarjeta de identidad por primera vez, tuvieron que llevar un registro civil. Usted va a la notaría en cualquier tiempo que usted necesite un registro civil suyo, la notaría se lo da, pero esa notaría no se lo da nada más la copia, porque obviamente la copia existe dentro de ese folio, allá en la notaría, pero la notaría le dice, es un
usted necesita tener el registro civil y eso tiene que tener la firma del notario. Sin la firma del notario, no tiene validez, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en la notaría cuarta de Barranquilla, hubo un notario famoso llamado José Esmeral Barros. Ese señor fue notario en los años 70, pero resulta que ese notario ya falleció y ahora asignaron a otra señora que se llama Sofía Nader Muscus, que es la nueva notaria. Pero resulta de que usted va a sacar un registro civil en esa notaría y entonces usted lo va a llevar a un lugar a donde lo necesita tener y dice, no, pero no tiene la firma del notario, no es válido. Y usted por ese registro civil, usted paga un costo. Y usted en ese costo que usted tiene derecho a que el notario que se encuentre en ese momento en la notaría tiene que emitir la fe pública de ese documento y lo hace a través de su firma. Entonces, si ustedes notan que las notarías tienen el sello y el notario se dan y firman de lapiceros o de bolígrafos de colores totalmente diferentes al de un lapicero negro. Eso está estipulado en un protocolo de documentos de la fe pública. El notario no puede firmar con lapicero de color negro. No pueden hacerlo. Tienen que hacerlo de otro color y tiene que ser uno que resalte su firma. ¿Por qué? Porque es que esa firma se puede prestar para falsificación de documentos. Entonces, en este caso, cuando usted tiene el documento y dice, esta es una fiel copia de original, el notario lo firma con un lapicero de un color totalmente diferente, inclusive hasta más grueso del normal, para que evitar falsificaciones de documentos. Lo hace en todos los aspectos. Desde un contrato, desde una autenticación de documento cualquiera, lo hacen de esa forma por seguridad. Porque hay una ciencia que es la documentoscopia, que es donde nos habla de cómo nosotros identificar cuando una firma es falsa, cuando es una firma real. Ustedes cuando realizan la firma de cualquier documento, por el trazo que usted hace, se identifica la forma real, si usted fue obligado, si usted fue constreñido, todo. Porque en el momento de lo que nosotros denominamos el buen genio, o de nuestro nuevo, o de buen humor que estemos nosotros, nuestro aspecto emocional es muy importante al momento de identificar los trazos de una firma. Miren, por ejemplo, este. Esta es una firma real que está, y la otra está cotejada con la real. ¿Y qué podemos observar aquí? Que el trazo principal de la línea, que nosotros podemos ver que esta línea, la firma tiene una salida de una punta, fue el trazo que fue realizado de esta forma, pero resulta que si nosotros vemos y analizamos la otra firma, miren que aquí hay enseguida, después de la última parte, la A empieza a tener un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque está incompleta y está más ancha, y aquí en la imagen de la izquierda se encuentra que es más angostica. Y miren que esta firma fácilmente usted la puede comprobar o la puede tachar como falsa. Entonces nosotros tenemos acá que los documentos que nosotros podemos ver, hay una diferencia. Y que durante todo este tiempo nosotros vamos a mirar en esta presentación que tengo acá de la Universidad de Antioquia, ¿cómo nosotros vamos a identificar nuestra firma? Nosotros podemos decir, listo, porque hay unos que dicen sencillamente, a mí me pasó hace como 6 años y me dijo una persona a mí, vaya a la capacitación cuando era lo del tema de jurado de votación. Sí, usted sabe cómo firmo yo y enseguida hágalo. Pero resulta de que ahí estoy diciéndole, ahí listo, estoy
la registraduría parte de buena fe, que es su firma, pero ellos si se ponen en un tema de judicial, ahí sí, por el tema de que por un contrato uno puede fácilmente decir, no, esa no es mi firma. Entonces empiezan a cotejar y hacer todos los estudios necesarios para controvertir dicho documento. Si a usted le dicen, porque es que si uno no, cuando cumple uno los 18 años, tiene que presentarse a la capacitación de jurado y presentarse a su vez, presentarse al lugar. Y si usted no se presenta, usted tiene una multa. ¿Listo? Entonces en ese entonces, no, usted sabe cómo firmo yo, usted firma igual que yo. Me sale diciendo así, usted firma igual que yo. Yo, pues sí, pero los trazos son totalmente diferentes. Entonces, si nosotros podemos ver que la grafología y la documentología van de la mano en lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces nosotros vemos que la grafología y la documentología viene de niveles históricos que en los cuales se habla de que existe desde la antigüedad como el primer escrito hecho a mano por el hombre. Es por eso que a veces en los trabajos escritos los profesores se dan cuenta si nosotros realmente hicimos la actividad o no. Porque nosotros, al momento de hacer dicho documento, nosotros tenemos unas estructuras de caligrafía totalmente diferentes a cualquiera de nosotros. Que inclusive hasta los gemelos y los mellos que nacieron desde el mismo parto, también tienen escritos diferentes y también tienen una estructura grafológica totalmente diferente. El gemelo también firma diferente y también escribe diferente. La huella dactilar del gemelo también es totalmente diferente porque nosotros tenemos una impresión dactilar que es única. Lo mismo es la parte grafológica. Usted no puede firmar igual por una persona jamás, a pesar de que usted haga los mismos garabatos de la otra, que puede ser su firma fácil, pero grafológicamente es fácil de identificar si es su firma o es falsificada. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Y entonces aquí habla sobre un fraude gráfico y documental que también se daba desde la antigüedad con la escritura misma. Investigadores como Berman y Berchat y Brucy y Champollion y aquellos otros científicos que descifraron las inscripciones jeroglíficas tropezaron con frecuencia casos de falsificación que habían pasado desapercibidos hasta entonces. Las frecuentes mutilaciones y enmiendas de textos legales y religiosos y de esculturas y obras pictóricas determinaron la adopción específica de medidas preventivas para evitarla, así como el antiquísimo texto religioso, jurídico y económico. Empezaron a incluirse las advertencias y frases intimidantes destinadas a proteger la integridad material, porque realmente eso siempre era lo que pasaba. Entonces, hacia el año 300 de nuestra era, cuando se consagra legislativamente por primera vez la confrontación de escritura en el capítulo de falso de cierta ley promulgada del imperio de Constantino el Grande, decía que cuando se presente un caso de falsedad se procederá a una investigación por argumentos y se realiza la comparación de escrituras.
y los demás indicios de verdad. Bueno, en la Edad Media, que también se registró el primer caso de falsificación de un documento crediticio, y en 1830, sin embargo, se empieza a admitirse el cotejo pericial por los fallos de la Corte de Exchequer en el año 1930 y de la Cámara del Rey en 1836, donde se acepta la cotejación de todos los documentos, limitándolas a otros introducidos dentro del proceso. Y en el siglo XIX ya oficialmente aparece la grafología como algo, como una ciencia auxiliar del derecho, que del cual el padre de la grafología, que se considera el señor Jacques Hippolyte Michon, y en compañía de varios desarrolladores, crea el primer método grafopsicológico más o menos sistemático y funda la Sociedad de Grafología, publicando numerosos trabajos. ¿Por qué creen ustedes que es grafopsicológico? Porque, como les acabé de decir, el estado emocional de la persona es clave a la hora de analizar los escritos grafológicamente hablando de la forma en que tú escribes. Nosotros en primaria siempre nos daban a veces la lección de hacer, escriba usted 100 veces X frase, pero el profesor, al hacer ese tipo de ejercicios caligráficos, ahí se daba cuenta de su estado emocional a la hora de realizar dicho así. Entonces, es por eso que se habla de que la parte de la ciencia grafológica también tiene que ver vinculado a la psicología, porque el estado emocional que usted muestra al momento de realizar la firma de un documento, ahí se considera si usted lo hizo a regañadientes, si fue convenido, si fue realizado de otra forma, y ahí se encuentra numerado esto. Entonces aquí habla sobre la ley del sistema grafológico. El sistema grafológico de Michon animó a este gran pionero de la grafología en poner algo de orden, en que eso se daba a que la creación de un método experimental de interpretación, que este método no es otra cosa más de lo que llaman lo que es la grafonomía del señor Edmond Solange, que dice: quien se sirve de una grafología sin ideas generales que solo muestran en la escritura letras sueltas o fragmentos de letras, astas, colas, finales, ganchos, arpones, rizos, barras, acentos, todo es bastante interesante, pero peligroso si se pierden de vista los movimientos dominantes de la escritura. Uno cree recoger piedras preciosas y acumula pesada carga de guijarros. Entonces, otro que también hablaba sobre el punto de partida de la grafología, donde establecían que la imitación del molde escolar de escritura va acompañada siempre de diferencias individuales que hacen más acentuadas, persistentes con el adiestramiento progresivo de la función escritural. Entonces, ustedes saben que en primaria dieron caligrafía en muchísimas ocasiones. Y las personas que usábamos cuadernos de doble raya, ahí teníamos que saber cómo realizar las frases y nos ponían a escribir de corrido, a escribir de palito, como denominamos nosotros. Esa es una escrituración muy antigua. Pues lo hacen no solo para aflojar las manos de la persona, sino que también lo hacen también para que una persona tenga su propio sello de identidad al momento de realizar la firma de documentos o la escritura de documentos. Porque usted puede, como debo hacerlo yo,
yo escribo normal. Pero si usted se pone a analizar, los médicos, cuando ustedes le dan una fórmula médica escrita a mano a un médico, usted es muy difícil que la descifre. Pero sí la sabe descifrar o analizar uno de farmacia. Que a veces mucho de esos documentos de lo que escriben los médicos, uno analiza que a veces ellos tienen que realizar las escrituras rápidas y por eso es que ellos a veces no se les entiende sobre ese tipo de escritura. Entonces, Cretius distinguió 7 géneros que subdividió en especies sobre la escrituración. Que entonces nosotros ya cuando vimos la grafología en estos puntos, tenemos que tener en cuenta que estos géneros, donde nosotros ahora sí identificamos, ahora en sí que es, mírenlo. Si nosotros vemos aquí cómo se escribe la palabra grafología, en esta imagen podemos ver la forma de los trazos comunes de los géneros que hablaba el señor Cretius. Entonces, la grafología es una ciencia que estudia la personalidad a través de la escritura. Puede considerarse una disciplina científica de carácter auxiliar a otras ciencias como la psicología, la medicina, el derecho, la psiquiatría y la pedagogía. Miren que no solamente es del derecho, también tiene que ver con la medicina, que aquí nosotros estuvimos hablando sobre cómo los médicos escribían las fórmulas. Miren que aquí yo les estuve diciendo, la parte psicológica, es la parte emocional que usted tiene al momento de escribir. Y la parte de la psiquiatría, lo mismo, tiene que ver con el análisis de la parte emocional de cada uno de ustedes al momento de escribir. Grafología viene de grafo, que es grafen, escritura, y logía, que es un tratado como el estudio, que eso es lo que normalmente conocemos. Y entonces tenemos que es la ciencia de interpretación de los rasgos de actitud y conductas humanas encargadas de analizar la forma del diseño individual. Y ahora bien, tenemos otro, la documentología. La documentología se encarga también de demostrar que es el análisis de documentos modernos públicos privados utilizando distintos métodos de técnicas para establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones que arriben a través de un informe escrito denominado pericia documentológica. Ustedes saben que lo que yo les acabé de mostrar del documento que yo tengo, que es un diploma de bachillerato o un diploma de universidad, que es el caso en el que yo mostré, ahí estuvieron viendo todos los elementos de seguridad que se les mandan a hacer los diplomas. Porque usted le dice folio tal, libro tal, y es por eso que cada vez que usted realiza una entrevista de trabajo, a usted cuando entrega una hoja de vida, las empresas solicitan primero la autorización de tratamiento de datos para que la autorización suya para que hagan la verificación del título. Y uno de los métodos para la verificación del título es solicitarle a la entidad donde lo expidió que diga si es real o no. Entonces, la Universidad Americana le escriben, le dicen, señores Corporación Universitaria Americana, por favor, verifiquen la autenticidad de este diploma. Esta acta de grado que me entregó el señor Alexander Campos, identificado con cédula de ciudadanía número tal, que está aspirando a un cargo. Entonces, ahí empieza el estudio. Entonces, existe un libro de Secretaría General. La Secretaría General dice, sí señor, el señor Alexander Javier Campos Castro, en el acta de fecha 7 de abril del 2019, se graduó de abogado de la Corporación Universitaria Americana,
Y esta acta es firmada por mí, Gaster Gutiérrez Cuadro, secretario general, Alba Lucía Corredor, rectora nacional, Mireya Camacho Celis, decana. Listo. Que son las tres firmas que les mostré que aparece en el diploma. Aparece la rectora nacional, aparece la rectora nacional, la decana y el secretario general. Con ese documento, el secretario general realiza la fe pública de la universidad y constata de que yo me gradué de la universidad. Es lo mismo que los secretarios, los técnicos operativos de cada colegio, ellos autentican la verificación de los títulos cuando ustedes realizan dicho procedimiento. Y es por eso que los sistemas de seguridad de esos diplomas ya no son los mismos que se generaban en alguna época. Que usted llegaba al centro, compraba, decía, mira, yo necesito un diploma de este X, Y, ya. Porque ustedes han visto muchos casos donde hubo una universidad involucrada de unos títulos falsos, que sabían dónde los conseguían y dónde los hacían. Entonces, el objetivo inmediato de la documentología era identificación del escrito, más que todo eso. El documento escrito, ¿cómo lo identificamos? Entonces, el documento escrito se considera que está constituido por signos y gráficos de los soportes del mismo. Miren cómo acá. Aquí hablamos sobre los jeroglíficos egipcios. Esto es que pueden también ser las líneas, los mapas, los bosquejos, las notas musicales y los epigramas. Miren la forma en que nosotros han hecho los alfabetos, los libros, la forma en donde se escribe en papel, en cartón, en cemento, lápiz, arena y madera. Cada uno de ellos tiene una estructuración totalmente diferente. Entonces nosotros vemos de que es toda la forma gráfica de grafismo de todo lo que son los signos gráficos. Los signos gráficos como estos, miren cómo lo podemos escribir. Los documentos los clasificamos, que ya esta parte, pues ya nosotros ya lo dimos en lo anterior, que miren que nosotros hablamos de contenido declarativo, dibujos, fotos, mapas. Ya lo vimos en el anterior módulo. Entonces, como lo que tiene sus partes, que es un psicólogo que no vimos, que tiene un anverso llamado también un frente y el reverso que es llamado posterior. Ustedes ven que las facturas o cualquier documento que llega tiene un anverso que es el frente donde está lo principal del documento y tiene un reverso. Que al momento de nosotros realizar las impresiones, miren que aquí también con el tema de los billetes, el tema del anverso y un reverso. Y que tenemos que también el material en que se imprime, los elementos de seguridad que tiene cada documento. Por ejemplo, miren la cédula. Esta de España, pues, es una imagen que usaron ellos aquí, pero realmente miren que el documento de identidad español es un chip. Pero nosotros, en nuestra cédula de ciudadanía, también tenemos un chip. El pasaporte también tiene un código único, claro. Este también aparece como del Perú, pero también nosotros, nuestro pasaporte, tiene este mismo sistema de seguridad porque esto fue determinado en una convención internacional para el tema de lo que es la migración sobre los pasaportes. Que es por eso que el de lectura mecánica que se tenía antes ya se venció y tuvo que todo el mundo sacar pasaporte de chip con el fin de tener la libertad en nivel mundial. Porque, por ejemplo, en algunos países europeos exigen que el pasaporte tiene que ser el de chip. En Estados Unidos, hasta el momento no exige el de chip, pero exige el de lectura mecánica. Por eso ustedes ven en la parte inferior de este documento que aparece la información de la lectura mecánica. La lectura mecánica
es lo que nosotros establecemos para que lo ponen en una máquina y enseguida verifican. Lo mismo pasa con nuestra cédula de ciudadanía. Usted va al banco y ustedes saben que en la parte de atrás de las tarjetas de identidad nuevas y la cédula de ciudadanía, para los que tienen la cédula, tiene un código de barras en la parte posterior, en la parte de atrás. Ahí se encuentra la información de usted. ¿Qué información se encuentra ahí de usted? Sus huellas digitales. Que al momento de hacer un trámite, usted sabe que queda impresa en la cédula o en la tarjeta de identidad la del índice de derecho, pero a la hora de la verdad, usted en esa cédula, a usted le toman sus 5 huellas digitales de cada mano, que del cual cuando a la hora de validar la identidad, ya sea de cualquier otro estamento, o no solamente necesariamente sea un banco, también en una notaría o en una registraduría, dice, présteme su cédula, escanean la cédula y dice, por favor, señor, ponga la huella pulgar izquierda, pulgar derecho, índice izquierdo, índice derecho. Entonces, todo el tiempo, esas huellas digitales que se encuentran en la información de la cédula, cualquiera de esas huellas puede servir para nada. ¿Por qué les digo que toman esta información? Debido a que si yo lo quiero, usted llega a perder uno de sus dedos o una de sus manos, ya sea la mano izquierda o la mano derecha, de todos modos la información dactilar se encuentra ahí. Porque existe, hay una información sobre todo lo referente a ello, como cuando la persona fallece y tiene un fallecimiento, sea por algo sin identificación, a través de las huellas digitales lo puede uno identificar. Es por eso que es muy importante estos documentos en donde se muestra de esta forma. Espérenme un segundo, por favor, que el computador está fallando un poco. Entonces resulta que cuando ya nosotros tengamos dicho análisis documental, que además de cumplir las funciones de consignar, registrar, probar y garantizar, entonces nosotros tenemos en Colombia el concepto de los documentos jurídicos. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, cómo nosotros vamos a trabajar los documentos jurídicos, porque ya son las 8:30 de la mañana, entonces nosotros ya debemos dejar hasta aquí, con el fin de que nosotros nos vayamos a encontrar a las 10 de la mañana en el Colegio San Gabriel. Todos vamos a estar con el uniforme del colegio bien presentado y las medidas de bioseguridad. Llevar el tapabocas, llevar por lo menos un lapicero con un cuaderno para poder escribir. De todos modos, la encuesta ya está en Google, que se las compartí en el grupo, y con esa encuesta vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 10 de la mañana en el Colegio San Gabriel. Así que los que vayan saliendo, los que viven lejos, por favor, recomendación. Entonces nos vemos a las 10 allá.